Bueno, le mencioné que estaría y estará con nosotros Laura Sánchez Ley, la colega periodista que ha hecho un trabajo espléndido, sinceramente, desde siempre en el tema aborto, ha hecho una investigación muy importante. En su momento hablamos del libro que publicó, ahora está incorporada a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y han hecho un trabajo muy importante para obtener informaciones documentales, informaciones, en este caso fotográficas, y lo que están dando a conocer pues en estas horas. Así que bueno, pues en esta mesa con el tema Colosio obligadísimo están Fabricio Mejía. Buenos días, Fabricio. Hola, buenos días, Carmen. Ana Lilia Pérez Mendoza. Buenos días, Ana Lilia. Buenos días, Carmen. Y nos detenemos con Laura Sánchez Ley. Laura, buenos días y bienvenida a esta mesa. Buenos días, Carmen. Muchísimas gracias. Al contrario, por la invitación. Gracias. Al contrario, estamos viendo aquí y con Ana Lilia y con Fabricio esto que mencioné. Están ustedes presentando esta nueva parte de las investigaciones y de lo que han obtenido, sobre todo aquí el tema de la información directa o directísima de los expedientes, de las cajas que desempolvaron literalmente, y bueno, pues estas fotografías que encontraron en las cajas que forman parte del expediente del proceso penal contra Mario Aburto Martínez, y bueno, pues este hombre que ha sido pues sentenciado y que está purgando su sentencia de más de 40 años, estas cajas que fueron localizadas y que dentro de las cajas encontraron ustedes estos sobres de papel manila donde están las fotografías, donde está el libro de actas de Aburto, donde está el cuaderno de dibujos que hizo Aburto y los materiales vinculados precisamente a la investigación de este asesinato ocurrido en 1994. Cuéntanos, Laura, ¿cómo fue? ¿Qué revela esto? ¿Qué definición le darías? Híjole, pues fue una labor tremenda, Carmen, te lo digo sin afán de presumir ni nada, porque de verdad fue muy pesado. Encontramos 300 videos beta, en formato beta, entonces imagínate. De verdad, sí, las cajas se encuentran en el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales del Estado de México. Entonces, pues fue a través de la desclasificación del expediente, de estar presionando que un juez te deja, que no, que sí, que bueno, que ahora sí vas a poder tener acceso. Se abrieron por primera vez desde que se reservaron en el año 2000 estas cajas de evidencia, y pues bueno, de verdad es penoso, es triste, porque me parece que es evidencia histórica. Moviendo uno de los sobrecitos, me salió la jiba y los casquillos, entonces me parece que no es como debe preservarse esta información histórica, Carmen. Ahí están los negativos originales de las fotografías que se aportaron como prueba del día del magnicidio, y pues bueno, francamente yo creo que ya no sirven, yo creo que ya se echaron a perder. Entonces, pues alcanzamos a sacar para recuperar lo que pudimos. La verdad es que alcanzamos a reproducir 100 fotografías, porque aparte tuvimos muy poquito tiempo, tuvimos 3 horas para reproducir y sacar el material. ¿El juez solo permitió 3 horas? Sí, nos permitió, porque ya se iban a comer a las 3. No me digas. ¿Y no podían ir después? Exactamente. ¿De verdad? Nos levantaron un acta ese día y nos dijeron que teníamos ese día para hacer la reproducción del material. Entonces tuvimos de 11:12 del día a 3 de la tarde, porque ya era el tiempo que se nos dio. Alcanzamos a reproducir aproximadamente 100 fotografías que se encontraban entre lo que estaba en la caja y las fotografías que estaban en la caja de la evidencia. Y bueno, los videos fue otra labor muy complicada, porque bueno, son 300 videos en formato beta, muchos de ellos pues justamente el polvo descompuso el audio, la imagen, y pues bueno, ahí la verdad es que sí fue una labor en conjunto con el Poder Judicial, sobre todo con el área de transparencia, que entre 2 personas pues tratamos de pasar a formato reproducible la mayor cantidad de estas imágenes. Lo que yo rescato de verdad tremendamente de estos videos son los careos, porque creo que finalmente podemos darnos una idea de cómo se llevó a cabo el proceso judicial, y ahora sí tener una perspectiva informada, y nosotros como ciudadanos y sobre todo los especialistas evaluar a nuestras autoridades, Carmen, porque creo que si bien se hizo una labor formidable, sobre todo la última fiscalía, en tratar de recopilar todo, pues sí quedaron muchos huecos, y quedan definitivamente. No estamos hallando el hilo negro de este caso, pero al menos le damos a la gente, o tratamos de darle a la gente documentación, fotografía en video, audio, porque por ejemplo tenemos 4 audios inéditos que encontramos en la caja, Carmen, de cuando van interrogando a Mario 1 en la camioneta y le van diciendo
tú dinos con qué gente importante, se referían a un político, la gente que lo detuvo, y nosotros te llevamos con él. Y todo, por ejemplo, la narración exacta que recibió la policía, donde la gente, los otros policías que estaban en Lomas Taurinas gritan, es una emergencia, y van recreando cómo pasaron exactamente los hechos cuando se enteran que le dieron un disparo en la cabeza a Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, así como los interrogatorios en la PGR de Tijuana, los primeros interrogatorios que son vitales para reconstruir cómo sucedió esta historia. Sin duda, Laura, eso lo encontraron. ¿Y esos audios son, se entiende perfectamente lo que dicen? Están impecables, Carmen. Impecables, pueden entrar, pueden escucharlos, están impresionantes las declaraciones de Mario Aburto, sobre todo cuando va detenido en la camioneta, es decir, es el primer acercamiento que tenemos por primera vez con lo que dijo esta persona, con lo que dijo Aburto, la persona que fue sentenciada como asesino único de Luis Donaldo Colosio. Entonces, ¿y qué es lo que va diciendo ahí Laura Aburto en esa camioneta, en ese audio que estás aquí narrando? Va diciendo que no confía, le dicen, dinos con quién te llevamos exactamente, y dice, no confío, me torturaste, yo no quiero decirte nada, tú aquí me puedes matar sin ningún problema y decir que quise escapar, entonces yo no confío en decirte cómo sucedieron los hechos, ni confío en decirte quién es la persona que conozco en el partido específicamente. ¿Y se sabe quién es el interlocutor? ¿Con quién está hablando? Mira, no, pero yo sí sé que es gente de la Policía Judicial Federal, por lo que leí en el expediente. La entonces Policía Judicial Federal, comandada por Loza Parra, ese era el apellido del comandante, y fue una de las personas que va interrogándolo en la camioneta. Se dijo y se ha dicho, se han dicho muchísimas cosas, Laura Sánchez Ley, de este asunto. En algún momento se habló de que Manlio Fabio Beltrones, de Sonora, igual que Colosio, cercano, se entiende, al entorno de Salinas y de Colosio y del PRI de aquel momento, y después también en otros momentos de la historia de este país, que habría sido alguien que tuvo la decisión de interrogar, incluso en una playa, a el asesino de Colosio. ¿Eso queda registrado? ¿Eso existió? ¿Hay alguna evidencia de tal cosa? Sí, por supuesto. Bueno, la evidencia es la declaración de Mario Aburto, quien en su momento lo dijo. También hubo documentación del gobierno de Estados Unidos que señaló al hermano de Manlio Fabio Beltrones, Alcides Beltrones, quien tenía un cargo de delegado en Baja California, como las personas que van torturan a Mario Aburto en la colonia Playas de Tijuana. Alcides Beltrones tenía una casa en la colonia Playas de Tijuana, es la casa que supuestamente se menciona. Ahora, y torturan a Aburto, ¿eso queda registrado en los documentos de Estados Unidos y en lo que está en el expediente mexicano? Exactamente, o sea, es la declaración de Mario Aburto. Es lo que él dice. Exacto, es lo que él dice. Pero se confirma de esa manera, no se confirma, procede de ahí la declaración. Exactamente, y de una carta que manda Mario Aburto a su papá, una correspondencia que manda en 1994, donde le narra con detalle cómo fue esta supuesta tortura. Ahora, lo que nosotros encontramos en la ampliación de la declaración de Mario Aburto, que tampoco se conocía, es que ya unos 2-3 días antes de que ya se le fuera a sentenciar, porque el proceso fue express, duró 8 meses, se le sentenció. Yo creo que debe ser histórica esta sentencia tan rápida, porque cuánta gente no tenemos en prisión sin sentencia en este país. Entonces se le sentencia en 8 meses, se le halla culpable, único, y él dice unos días antes que supuestamente, lo que complementa, cuando lo estaban torturando, se acercó un agente y le quería pasar comunicación de parte de la presidencia, ese entonces, de Carlos Salinas de Gortari, donde le ofrecen un trato a cambio de que diga de que lo mandó un partido político. Eso es lo que él dice en esta ampliación de declaración, y que creo que complementa esta historia de la tortura. Exactamente, un partido político, no se dice cuál. Exacto. Pero había alguna intención de dirigir la responsabilidad a algún partido político indeterminado, pues. Exactamente, al menos eso es lo que dice la ampliación de declaración, y lo que dice en una recreación que obtuvimos en los videos. Él hace una recreación desde Almoloya, de cómo pasaron los hechos, porque obviamente no lo llevaron a Lomas Taurinas, pero lo hicieron en el penal unos meses después, y vuelve a sostener la misma historia finalmente, pero pues yo creo que es algo que va a quedar ahí. Esperemos, la verdad es que el 11 de marzo desclasificamos la averiguación previa del caso Colosio, es decir,
Nosotros ya teníamos desclasificada toda la parte del proceso penal, de todo lo que tenía que ver con evidencias y pruebas que incriminaron primero a otras 3 personas, recordemos, y después a Mario Aburto Martínez. Entonces, ahora vamos a tener acceso a las declaraciones de 700 testigos que incluyen o gente que estuvo relacionada, la de 2 expresidentes, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, así como la de otros autores involucrados, como Mario Fabio Beltrones, como Cuauhtémoc Cárdenas, que vivieron de cerca ese día. Entonces, pues finalmente, Carmen, vamos a saber por qué se descartó su participación y qué dijeron. Eso va a ser muy importante saber qué dijeron estos personajes de altísimo nivel y bueno, pues forma parte de este trabajo muy importante que hay que agradecer a los que lo han realizado, tú principalmente, Laura Sánchez Ley, desde hace ya un buen rato que has estado investigando y publicando acerca del caso Colosio y ahora bueno, pues con este logro que se tuvo de desclasificación del expediente Colosio y la obtención ahora de estas fotografías que les permitieron recuperar pues en las 3 horas que tuvieron a su disposición, como nos has contado esta mañana. Sigamos al habla, Laura, te aprecio muchísimo que estés aquí y desde luego seguiríamos comentando contigo todos estos materiales que son enormes, que son muy importantes y veremos si de ahí surge o no la idea de replantear el caso Colosio. El presidente de México esta mañana pues dijo se tiene que indagar y si es que fue un crimen de Estado tiene que esclarecerse, así que queda todo esto en este ambiente en un día en donde estamos pues recordando 25 años después lo ocurrido en contra de quien buscaba ser presidente de la República. Laura, gracias por estar aquí, un abrazo y seguimos en contacto. No, hombre, Carmen, muchísimas gracias, un abrazo. Igualmente para ti, Laura Sánchez Ley, colega periodista que, bueno, pues ha hecho un trabajo espléndido, sin duda. Fabricio Mejía, Ana Lilia Pérez Mendoza, ¿qué tema este? ¿Qué expectativa se genera cuando empezamos a revisar y a recordar y a ver algunos elementos que eventualmente pueden replantear una investigación de este calibre? Sí. ¿O lo dejamos como está? Algunos dirán. No, es que a mí me sorprende que durante años dirigimos nuestra mirada a tratar de ver el complot en la escena de Lomas Taurinas, ahí, y no el complot de afuera. Hablo de complot precisamente porque la autopsia de Colosio tiene 2 balazos. Nos quisieron convencer del giro mágico, no sé cómo le llamaban, sí. para que Aburto hubiera hecho los 2 disparos, pero evidentemente son 2 orificios de bala de calibres distintos y ahí ya tenemos un complot. Pero se trató durante muchos años de decir que si el clavadista, que si Otón Cortés lo detuvo, que si le habían cambiado Mayoral, todo esto que, ¿no? Forma parte Tranquilino, sí. Sánchez Ortega, etcétera, todos esos nombres que de repente nos supimos, los que leíamos periódicos, y siempre el complot estuvo en la escena del crimen, y no por fuera. La investigación debe de haber sido sobre el entorno de Colosio. Lo que explicó Basabe. Lo que estaba explicando Basabe, ¿no? Yo recuerdo que José Córdoba Montoya, que entonces era el secretario particular el jefe de la oficina de la presidencia de Salinas, dijo, pues sí, ustedes pueden hablar del clima y del ambiente político, pero el ambiente político no dispara. Y creo que se equivocaba. Yo creo que sí, el ambiente político a veces dispara. A veces sí podemos pasar de las palabras a los conflictos y de los conflictos a la violencia. Y si no fue un asesino solitario, como muchos creemos en este país, pues alguien contrató un sicario, pero ¿hay un autor intelectual? Esa es la gran pregunta. Exacto. Esto que estaba diciendo Laura de que dice él, sí puedo decir un nombre del partido, pero no me vas a matar, no confío. Exacto. Te habla de que hay una conspiración para asesinar a Colosio. Y está el tema, yo creo, interesante de qué tenía que ver Mario Fabio Beltrones, ex secretario particular, ese sí, de Gutiérrez Barrios, en la escena de Playas de Tijuana. ¿Por qué llegó él primero cuando todo el mundo estaba en unas reuniones
convocadas por el IFE en esa época, los gobernadores, etcétera. Él llega ahí, yo no sabía que su hermano estaba de delegado en Baja California, pero llega ahí a interrogarlo y se supone, según una de las versiones, que es ahí donde cambian a Aburto y que Aburto realmente muere en un taller mecánico, ¿no? Pero bueno, todo eso hay que investigarlo. Nada más me estaba acordando también que José Emilio Pacheco, antes de morir, tenía en ciernes una novela sobre el asesinato de Álvaro Obregón. Y estaba muy escandalizado porque había una versión que decía que Álvaro Obregón tenía 6 balazos. La autopsia había salido con 6 balazos. Y que probablemente en esa comida donde mataron a Obregón, la bancada de Guanajuato se levantó a rematarlo. Entonces, esto es un poco así. Son este tipo de casos que se siguen investigando durante mucho tiempo. Y con la salida de estos documentos que decía Laura que solo los dejaron reproducirlos durante 3 horas porque ya se iban a comer, y que están llenos de polvo, que están mal cuidados, también te habla, digamos, de cómo ese caso trató de cerrarse inmediatamente como para salir del paso y realmente la opinión pública nunca supo la verdad, ¿no? Ana Lilia Pérez, ¿qué dices de todo esto? Yo pienso en estas pruebas que hoy exponen con su trabajo colegas periodistas y que son pruebas de uno de los hechos históricos más importantes del México moderno, un tema pendiente sin duda, 25 años y aún tenemos muchas dudas, muchas preguntas. Esto que plantea de las declaraciones a las que van a tener acceso será un gran tema, porque el caso Colosio sí es un pendiente en la historia de México, es un pendiente el que se vaya más allá de tantas especulaciones que hay en torno a esto, porque no hay suficiente claridad sobre precisamente lo que comenta Fabricio, el entorno, de dónde surgió el complot, esto que ha comentado también Basabe el día de hoy, ese entorno más cercano a Luis Donaldo Colosio y que pudo generar su asesinato. Y siempre los mexicanos también siempre tendremos esa duda de qué hubiera pasado con la historia de México si hubiese sido presidente. Pues esa es la gran pregunta. Oye, qué gran asunto, porque bueno, no sé si es revelación, yo no lo había visto, pero datazo que dio López Obrador esta mañana, que él cenó con Colosio 2 días antes de su asesinato, y uno tendría que decir, ¿qué tendría que estar haciendo el candidato del PRI a la presidencia de la República con quien estaba compitiendo por el PRD para la gubernatura del estado de Tabasco, compitiendo contra Roberto Madrazo? Y esa declaración de hoy de López Obrador de esta mañana, pues nos remite al contexto de Colosio, que estaba tendiendo puentes con la oposición. Lo que dijo Basabe. Dijo, Colosio pretendía democratizar al país, en pocas palabras. Esta revelación que nos hizo también Basabe sobre su propia conversación con Colosio, cuando le dijo bueno, yo soy presidente del PRI, cuando era presidente del PRI Colosio, y sé que mi obligación es ganar para el PRI, pero también sé que para que haya democracia en México tiene que perder el PRI. ¿Cómo chingados le hago? En pocas palabras fue lo que dijo Basabe. Ese era el entorno de Colosio. Esos eran los puntos que hoy conocemos con mayor detalle. Hoy mismo, esta mañana, tenemos 2 elementos de información muy relevantes, que es la cena en casa de Clara Hussitman entre Colosio y López Obrador, y los que hubieran estado ahí. López Obrador, distinguido miembro de la oposición en ese momento, por el PRD, compitiendo por Tabasco, una elección importantísima que derivó en muchas cosas. Ese dato hoy lo tenemos en este 2019, esta mañana. Y el otro dato que nos da Basabe era esta confesión de quien era presidente del PRI a su amigo Basabe, diciendo, sé que tiene que perder el PRI para que haya democracia, en pocas palabras. Vaya 2 perlas que tenemos hoy para tener elementos adicionales del tipo de, entre comillas, riesgo que podría significar Colosio en caso de llegar a la presidencia. Y cierro con lo que también recordó Basabe de lo dicho por Salinas, de que detrás de la muerte de Colosio, pues estaba la nomenclatura del PRI. Qué asunto hoy volver a recordar.
Es imposible saber quién mató a Colosio. Es imposible que un país como México pueda replantearse una investigación y saber realmente qué ocurrió, o nos quedaremos como JFK, en donde habrá 25 películas, libros y una gran duda histórica. ¿Qué dices? Sí, yo creo que esto que dices suena, nos puede parecer ahora muy débil decir, para que haya democracia en México tiene que perder el PRI. Pero en ese momento, claro, son 25 años después. Yo me acuerdo haber escuchado a priistas muy connotados de esa época decir que no necesariamente tenía que perder el PRI para que hubiera democracia. Es decir, ahí sí vemos una contradicción en lo que se estaba planeando para el país. Ahora, o quien planteaban hace 25 años que el PRI nunca debería perder. Exacto. Para que se mantuviera la estabilidad, que la cosa era competir, del país. Que la historia era competir, pero no perder. Sí, exacto. Pero muy interesante en el sentido en que lo comentaba, ¿sabe? De cómo para Colosio era un dilema ético. Dilema ético, exacto. Así es. ¿Cómo fregados le hago si soy presidente del PRI, pero también reconozco que no creo que le hubiera dicho tengo que hacer cosas para que pierda el PRI, sino reconocer que el PRI puede perder. Sí. Exacto. Y ese era un dilema ético. Así es. Ahora, la transición que viene después, sí, siempre será un pendiente para los mexicanos. A ver, perdón, déjame un segundo para agregar un elemento. Si yo no me equivoco, cuando Colosio fue presidente del PRI, es que se reconoció por primera vez el triunfo de un gobernador panista, del PAN, que fue Ernesto Rufo, que ganó la elección de Baja California, y en ese momento que era, si yo no me equivoco, presidente del PRI Colosio, se acepta que pierde el PRI una gubernatura, la primera. Y fue un gran referente para lo que vendría después en la transición en el gobierno federal. Exacto. Entonces, que hay quien dice que fue parte de las concertaciones con el Partido Acción Nacional por haber dejado que Salinas, entre comillas, se legitimara después del fraude a Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, nada más para apuntar antes de... En el 88 eso. Exactamente, durante la presidencia de Colosio, lo que hace el presidente Salinas ya no es reconocer resultados, sino decir, el del PRI no ganó, hubo fraude, el de la oposición tampoco ganó, y entonces va poniendo interinos. Medina en Guanajuato, porque compitió Fox. San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, de tal manera que la mitad de los gobernadores del primer tercio de Salinas son puestos por Salinas. Entonces, digamos, exacto, si queremos ver... pero a ver, puestos por Salinas y negociados con... Y negociados la oposición, en este caso el PAN. Por ejemplo, Guanajuato, no dejan que llegue Fox. Así es. Era Ramón Aguirre Velázquez, Ramón Aguirre Velázquez, ex regente de la ciudad que compitió por Guanajuato. Con Porfirio Muñoz Ledo por el PRD y Fox. Y luego queda Medina Plasencia. Queda Medina mucho tiempo porque no convocan elecciones y se va postergando el asunto hasta que finalmente compite Fox y gana Fox la gubernatura de Guanajuato. San Luis Potosí le hacen un fraude a Nava y ponen un interino que no es Fausto Zapata. Exacto. ¿No? Porque hubo una presión muy fuerte de que no fuera Fausto. Y así fueron haciendo, de tal manera que el presidente decidía las gobernaturas sin necesidad de las elecciones, ¿no? Entonces ahí entra en contradicción con lo que quería Colosio según la declaración de Basabe. Déjenme Fabricio Mejía y Ana Lilia Pérez Mendoza recuperar algo que nos permite nuestros amigos de Univisión. Probablemente, casi es un hecho, es la entrevista última de Luis Donaldo Colosio en 1994. Nuestro muy estimado Bruno López, que en ese momento era parte importantísima de Univisión en México, entrevistó a Colosio justo en marzo del 94. Y bueno, aquí hay un fragmento que recuperamos. Saludos a Bruno López, saludos a Porfirio Patiño, que nos permite recuperar esto en este momento de la mañana. Vamos a ver qué tipo de cosas decía Colosio, pues en una entrevista con un medio internacional. Las comunidades de México. Por mucho tiempo, la voz de las comunidades ha estado ahí, pero no siempre las hemos sabido escuchar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la energía y el impulso y el empuje de las comunidades no siempre se refleja en más empleos, en más oportunidades para la gente que se desarrolla y que tiene necesidad de arraigarse ahí. Entre más empleos generemos en suelo mexicano, entre más oportunidades generemos en suelo mexicano,
menos mexicanos, compatriotas nuestros, habrán de irse a buscar estas oportunidades a otros lugares. ¿Ha repensado un poco México, ha repensado un poco en su país a raíz de los sucesos de Chiapas? Por supuesto que los problemas de la pobreza, de la miseria, de la marginación, del atraso que existen en muchas comunidades están ahí presentes, pero no están a partir del 1 de enero. He visto a muchos profesionistas que no encuentran las oportunidades que merecen de acuerdo a los estudios que tienen. Yo he visto a muchos compatriotas del campo y de la ciudad que reclaman que se les atienda y que se les resuelvan sus problemas. Yo no creo que sea a base de balas y a base de tiros y de violencia como vayamos a resolver los problemas en México. Estamos viendo otras partes del mundo cómo sociedades enteras se desintegran precisamente por la violencia. Eso no lo queremos para México, no queremos que el país se nos deshaga. Queremos, al contrario, que se fortalezca, pero paz. No solamente es ausencia de guerra, paz es fruto de la justicia. ¿Modifica en algo la visión que tiene sobre la campaña, todo el revuelo y todo lo que se ha generado a raíz de las declaraciones de Manuel Camacho? De ninguna manera. Yo soy candidato de mi partido a la presidencia de la República, estoy haciendo mi campaña, soy un candidato que viene de la cultura del esfuerzo y no del privilegio, soy un hombre que viene del norte, soy un hombre que se crió en la frontera y que sabe que las cosas se tienen que ganar a pulso, nada me ha sido fácil. Son momentos de cambio, de transformación en nuestro país. Yo estoy decidido y determinado a ganarme la confianza de los mexicanos. Lo que quiero de esta campaña es que se convierta en un espacio de diálogo y un espacio de participación democrática, no solamente para los priistas, sino para todos los que crean en México y para los que crean en mi propuesta, que proviene de un hombre que pertenece a una generación diferente, a una generación distinta, a una generación nueva, a la generación del cambio. Yo quiero el cambio para México, pero sin desechar lo que hemos andado, sin desandar lo andado, como decimos en los pueblos. Luis Donaldo Colosio, en esta conversación con el colega periodista Bruno López, corresponsal de Univisión en México en ese momento, marzo 1994, a unos días de que lo asesinaran. Y muy interesante los términos de su discurso. Él está rompiendo con el discurso oficial y él se está asumiendo como un hombre, sí del partido, pero un hombre distinto, que esto casa muy bien con lo que hoy comenta Basabe de ese dilema. Volvemos al tema del dilema ético de que tendría que perder el PRI para que hubiese democracia en el país. Aquí escuchamos un Luis Donaldo Colosio que nos habla de que México necesita justicia, y él habla de esa cultura del esfuerzo, de que él no es un privilegiado dentro del partido, sino un hombre hecho por sí mismo, y él está ofreciendo, reconoce la circunstancia del país, pero está ofreciendo al mismo tiempo de cambio, dijo. Un tiempo de cambio. Un tiempo de cambio. Fabricio, Ana Lidia, nos está llamando Salvador Guerrero Chiprés, que es un colega periodista, presidente del Consejo Ciudadano de Ciudad de México, pero en este caso, en su calidad de periodista, bueno, él ha hecho investigaciones y ha aportado cosas importantes, y él quiere incorporarse a la mesa, y si no tienen inconveniente ustedes, no, claro que no, lo sumamos a la mesa. Salvador, que desde luego es bienvenido, porque Salvador pues ha hecho investigaciones sobre el caso Colosio. Él ha tenido momentos importantes de su trabajo en donde incluso pues ha hablado con la familia de quien es considerado el asesino solitario de Colosio y que está purgando una sentencia de más de 40 años. Entonces, bueno, Salvador dice que hay materia prima para sostener la tesis o la información del asesino solitario. Salvador, buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carmen. Efectivamente, quisiera introducir muy rápido, porque no quiero tampoco irrumpir demasiado fuerte en estas hipótesis a construcciones a partir de discursos políticos o de estrategias o de especulación sociológica. A nosotros, en ese momento, yo era periodista de investigación en La Jornada, nos fue asignada la investigación en Tijuana. Entonces, ¿qué hice yo? Trabajé en Cameros Magnéticos 2 días, donde él trabajaba, visité a la mamá de Aburto y ganamos su confianza, a grado tal que en algún momento nos brincamos la barda de la frontera junto a la familia, porque la familia deseaba pedir asilo ante las presiones diversas de la Procuraduría y de los periodistas, y encontramos varios datos en el camino. Primero,
Mario Aburto era un hombre muy inteligente, 22 años, tremendamente frustrado, y sí, subrayo, tremendamente inteligente, que había decidido comprar una pistola 38 Taurus y utilizó solamente 4 de las recámaras de esa pistola aquel día. Y lo hizo así porque estaba emulando a su papá, quien había asesinado a su propio hermano, es decir, al hermano de su papá, al tío de Aburto, hacía algunos años. De hecho, Aburto era un muchachito de 11 años cuando se fue solo de los campos de Michoacán buscando a su papá, quien ya huía de la ley. Entonces, en el momento que tiene 22 años y se entera de la visita de Colosio, en una conversación que yo sostuve con algunos de los trabajadores, también con un empleado que era el encargado de la garita de cameros magnéticos, donde él se encargaba simplemente de vigilar cómo se enrollaban los rollos de cinta magnética que después se utilizarían en los casetes que se utilizaban en aquella época. Entonces, Aburto había decidido adquirir una pistola, esa pistola exactamente semejante a la que usó su papá para asesinar a su propio tío en una cierta antigüedad, antes por supuesto de los años 90, se tocó en 1994, como todo el mundo recordamos, y Aburto es reconocido por su mamá, no hay ningún doble asesino, es el mismo, su mamá lo reconoce en la televisión mientras está lavando ropa, en donde vivía, en una colonia que diríamos nosotros ahora perdida, ya no está tan mal esa colonia, lejos de cameros magnéticos donde trabajaba, lejos de Lomas Taurinas donde ocurrió el asesinato, lo reconoce ahí en la televisión cuando está jalándose con otro, cuando aparecen en la prensa fotos donde hay otro supuestamente asesino, un asesino doble, la mamá lo reconoce ahí, lo reconoce en el lugar de detención en la Procuraduría General de la República, lo reconoce también en la cárcel donde fue después recluido. Y hay razones para suponer, sí, que él en principio fue detenido, sigue detenido, incluso la primera sentencia fue de 20 años, él debió haber estado libre hace 5 años, por razones diversas y políticas se amplió la sentencia, pero él debió, por el tipo de crimen que ocurrió, en ese momento se debe tener una sentencia más limitada. Hay que decir que él mismo operó la acción, él mismo disparó en 2 ocasiones, lo dice él, lo dice ante el representante de la Comisión de Derechos Humanos de la propia Tijuana en 1994, que era entonces un representante del PRD, no era del PRI ni del PAN. Él reconoce que él dispara, él reconoce la acción, él reconoce que lo hace, él mismo guía a un grupo de policías judiciales entonces en la cárcel donde estaba, de alta seguridad donde estaba recluido, les ayuda a coordinar ya en prisión un simulacro de cómo ocurrió el disparo, cómo ocurrió la secuencia de hechos, y él mismo es detenido. Subrayo esto porque normalmente en un crimen de este tipo, si es que fuera un crimen de Estado, normalmente se pagaría, y eso lo demuestra la historia, a un sicario, a una persona profesional, que siendo profesional se tiene que asegurar una ruta de salida, lo que él no se aseguró. Y mi hipótesis, y eso lo publicamos nosotros, y yo lo publiqué en una tesis posterior, la hipótesis para mí es que Mario Aburto, en su frustración, en su tremenda inteligencia, en su tremenda también capacidad de decisión que muestra desde que tiene 11 años y ahí se va solo a buscar a su papá a Tijuana, ¿sí? En ese carácter, en esa personalidad que él tiene, él decide 2 cosas: hacer algo extraordinario, que es al mismo tiempo dramático, durísimo y si ustedes quieren también cruel, y pasar a través de esa, comillas, hazaña criminal a la historia, donde no iba a pasar de ninguna otra manera. Su trabajo era tremendamente aburrido, no soportaba trabajar en ninguno de los empleos en que estuvo antes por su propio carácter, por su propia inteligencia, y no es que yo esté defendiendo, por supuesto que no, simplemente que a partir del reconocimiento de la inteligencia de alguien o de la frustración, esa persona puede o debe cometer un crimen. Entonces, en primer lugar, él no fue asesinado. Segundo, la autopsia fue realizada en Tijuana, lo cual lo diferencia del caso de John F. Kennedy, donde la autopsia fue realizada en Washington, si no me equivoco, cuando el asesinato ocurrió en Texas. El proceso se sigue en vida con él, no lo asesinan, como en el caso del presunto asesino de John F. Kennedy. Y hay algunas diferencias muy importantes, además también de que no era presidente Luis Donaldo Colosio, sino un candidato a la presidencia. Y Luis Donaldo Colosio sí, como
estarán de acuerdo mis compañeros, estaba procurando distanciarse de la imagen negativa que de su propia opinión tenía el PRI, y la propia campaña de Colosio subrayaba una intención de acercamiento, en parte por eso quizás se habría reunido con el propio actual presidente de la República y lo habría buscado para distanciarse de los liderazgos y los mecanismos tradicionales que él consideraba que en el PRI lastimaban la posibilidad de que hubiera suficiente legitimidad en la victoria casi inevitable que él percibía por las propias encuestas que iba a ocurrir. Entonces el planteamiento es que, dado que este personaje tenía cierta determinación, estaba en un proceso de emulación de un crimen previo de su propio papá, no fue asesinado, está todavía en la cárcel, declaró varias veces, contradictoriamente, a veces decía que él fue el único asesino, a veces se guardaba el silencio guardaba silencio y a veces decía que no lo fue, y en todos los casos siempre se mantuvo en esa inteligencia que tiene, en una situación ambigua que le permitía ser el autor solitario de un crimen mayúsculo y al mismo tiempo permanecer con vida como lo ha conseguido hasta el día de hoy. Para hablar de... Eso es en principio lo que quería plantear. Muy importante, Salvador Guerrero Chiprés, que nos lo compartas esta mañana. Déjame cerrar esta conversación con Fabricio Mejía y con Ana Lilia Pérez. Tú dices, cometió el crimen para emular el crimen de su padre que asesinó a su propio hermano. ¿Esa sería la motivación de Aburto para dispararle a Colosio? La motivación de Aburto es trascender mediante una hazaña criminal y con eso compensar la tremenda frustración, porque estamos hablando de un perfil como el de Colosio, pues sí, un hombre que viene del esfuerzo, pero en el esfuerzo exitoso, porque estudió en Bélgica, tenía amigo a Carlos Salinas, pero hay otros tremendos esfuerzos de tremendas frustraciones personales como el de su propio padre y de él, y te comento, yo en una conversación, digamos, con un par de copas en la casa ya de su papá, él me dijo, sí, yo maté a mi hermano, usé una calibre 38, Taurus, cuatro balas en el lugar donde deberían de ir. ¿Lo mismo que hizo Aburto? Taurus 38. Eso es lo que él dijo. Eso es lo que él dijo. ¿El resto de la familia y el propio padre creen que Aburto mató a Colosio? ¿Según tus conversaciones con ellos? Sí. ¿Te lo dijeron así? Así es. ¿Y de hecho, qué explicación le dan ellos? Era con la mamá de Aburto, ya después ellos tuvieron un proceso de transformación, no les dieron el asilo porque hubo una conversación de gobierno a gobierno, pero ellos están viviendo en California desde entonces. Uh-huh. Entonces, no fueron asilados políticamente porque lo solicitaron, pero ¿no se confirmó eso? No fueron asilados, pero se les dio, no recuerdo la categoría diplomática que les permite estar allá. Pero tienen un asilo, tienen una protección en Estados Unidos. Así es, ellos siguen viviendo allá, inclusive se le permitió a la mamá en algún momento visitar por intermediación de una monja que se encargaba, entonces yo creo que ya murió, de cuidar a presos en la cárcel de Tijuana. ¿En qué momento, Salvador Guerrero Chiprés, la madre y el padre de Aburto te dicen a ti en conversación directa, supongo que por separado, o ya me lo dirás, que sí creen que Aburto fue el asesino solitario de Colosio? Ellos no manejan la categoría asesino solitario. No, la uso yo, pero digamos... Sí lo hizo, pero estamos hablando de, si no recuerdo mal, en la tercera semana de mayo del 1994 en su casa, y en una visita que me hicieron, yo me hospedé un par de días en el Four Seasons, donde inclusive el hermano de Aburto, su hermana y otros familiares aprovechaban mi estancia ahí para meterse a la alberca del Four Seasons. Uh-huh. ¿Y por qué creyeron los familiares de Aburto que lo hizo? ¿Te dieron alguna explicación? Pues hay un antecedente, nosotros lo decimos desde nuestras categorías semieducadas, clase medieras, pues hay una parte de un entorno criminógeno, hay una familia criminógena en un estado que tiene en ciertos segmentos de territorio una alta criminalidad y donde se acostumbra a resolver los conflictos de manera casi natural y normalizada a través de la violencia armada. Esto de Caballero Águila y los dibujos de Aburto y todo aquello que se mostró y que mucha gente dijo es inventado, eso no es cierto, etcétera, ¿todo eso se puede acreditar como verdadero? Así es, de hecho, en el momento que la señora está lavando y llega una vecina corriendo, señora, su hijo está en la televisión, entonces ella ve la televisión y dice, sí, es mi hijo, y lo primero que hace la señora, y eso me lo dijo ella, es guardar su baúl verde, donde estaban exactamente esos documentos que después la Procuraduría filtró como copias, y sí son dibujos, sí es una retórica elaborada por Mario Aburto, sí son documentos que él elaboró,
pero pues hay un contexto en el que hay que construir siempre teorías de la conspiración más allá de las propias impotencias y frustraciones gigantescas de un segmento de la población, como el que estaba representando Mario Aburto. Y ese baúl verde contenía, recuérdanos, Salvador Guerrero Chiprés, ¿qué cosas, qué dibujos, qué pues documentos? Había un cuaderno de notas donde sí sobresale claramente, lo recordaremos porque se filtró a la prensa, un dibujito donde está un muchacho que es la copia de él mismo, Mario Aburto, alzando la mano y una bandera detrás, y se hace una narrativa acerca de la importancia de Chiapas, de la reivindicación de ciertas cosas de la historia de México, donde él se autoconsidera o se autorrepresenta, si no recuerdo mal, precisamente como caballero águila. Él trata de reivindicarse ante sí mismo en su frustración. Me decía la señora, su mamá, yo me senté en la cama donde estaba Mario Aburto, donde dormía Mario Aburto, es un piso de cemento frío, en una casa muy pobre, en un lugar muy pobre de las zonas obreras de Tijuana. Entonces se sentaba tempranamente para irse a trabajar a Cameros Magnéticos, uno de sus múltiples trabajos, y se dirigía a su trabajo siempre en esa, según su mamá no utiliza la categoría, estaba frustrado frente a su vida, no, pero no se sentía cómodo, siempre estaba inquieto, quería hacer algo más de su vida, pero pues se ponía a estudiar, y en los empleos que tenía eran simplemente empleos en los cuales siempre se le decía, no puedes estudiar, man, tienes que trabajar ahora el sábado y te pedimos que dobles turno. Entonces, constantemente su esfuerzo de tratar de salir adelante por otra vía se vio frustrado, según la conversación, varias conversaciones que yo tuve con la mamá. Debo decir que inclusive me permití alguna vez comprar cubiertos, porque en esa casa no se utilizaban los cubiertos y se utilizaba comer como se utiliza muy sabrosamente en muchas zonas de Michoacán y de otros estados, pues comer con la tortilla, no con cubiertos. Déjame cerrar, Salvador Guerrero Chiprés, esta conversación contigo aquí en esta mesa con Fabricio y con Ana Lilia, con el tema de Cameros Magnéticos. Tú dijiste que como periodista y reportero de La Jornada en aquellos años, te fuiste a emplear. O sea, fuiste a pedir trabajo a Cameros Magnéticos. No emplear, ¿o sino qué que hiciste? déjame estar aquí estas horas, estos 2 días, y me dejaron estar viendo cómo trabajaban. Yo no lo hacía, pero observar lo que... ¿Pero te dieron chance de pasar como periodista? Así es. ¿Quién te dejó pasar, la empresa misma te dejó pasar como periodista? Así es. ¿Y los trabajadores de Cameros Magnéticos sabían que tú eras periodista? Así es. ¿Y qué te contaron ellos? Porque ya lo contaste hace un momento, pero me gustaría jalar más la hebra de ese tema. ¿Qué tipo de testimonios obtuviste de la gente? Que era un muchacho muy inteligente, que era un muchacho trabajador, que era un muchacho esforzado, que hasta hacía dibujitos. No recuerdo si me dijeron que había comenzado una historieta y la había acabado, no recuerdo exactamente eso. Entré al comedor y ahí platiqué con algunos trabajadores que habían sido compañeros de él. Me dijeron inclusive que ese día había abierto el locker y había sacado un bultito, y que en ese bultito, con ese bultito fue a la caseta de entrada de vigilancia, de entrada y salida de los trabajadores, y le preguntó ese día, a la persona encargada, ¿cómo llego a Lomas Taurinas? Entonces, tomó, creo que son 2 camiones, había que tomar 2 o 3 camiones, porque tenía que ver una intersección, tenía que bajarse en una paletería de la Michoacana, que está en la calle principal de entrada a la hondonada, en que habría de ocurrir el evento en Lomas Taurinas, porque está inclinado a unos 30 a 35 grados hacia abajo en Tijuana. Entonces, él preguntó, según dijo el señor, igualmente el señor mintió, ¿verdad? Porque a lo mejor estaba conspirando con Salinas, probablemente, no sabemos, igual se mintió. Entonces, el señor dijo, pues ese día me preguntó que dónde estaba Lomas Taurinas. Salvador Guerrero, en el tema de Cameros Magnéticos, en los testimonios que obtuviste de los trabajadores de ahí, ¿hay algo que indique que la pistola 38 Taurus que adquirió Aburto la adquirió a raíz de que se enteró con los demás de que Colosio visitaría Lomas Taurinas? Eso no lo recuerdo ahorita. Yo lo escribí en una tesis para las facultades políticas que alguien ya se robó, que bueno, eso significa que alguien la leyó. ¿Qué? ¿Cómo? Pero ¿Dónde robaron no tu tesis? Exactamente, si la compró antes de que vio en el periódico o si ya, eso no lo recuerdo, esa es la verdad. No recuerdo cuándo la compró. Ajá. Creo que lo consigno ahí, pero yo no lo recuerdo, Carmen, y ahí te ofrezco una disculpa. ¿Y qué pasó con tu tesis? Pues no estaba ya en la Facultad de Ciencias Políticas hace unos años cuando la busqué, los 2 tomos que estaban ahí. ¿En la Facultad de Ciencias Políticas? Mario Aburto, La conspiración solitaria. ¿La fuiste a buscar y no estaba? ¿No estará digitalizada? ¿No estaba qué? ¿Digitalizada? No, pues en eso, 1900
95. Y no está Creo que la propia jornada empezó a tener archivos digitales después del 96. Sí. Esto nota de que te refiero, de saltarnos en la frontera, salió en primera plana, 1994, mayo, no recuerdo exactamente la fecha, pero no está digitalizada, porque creo que la jornada comenzó a digitalizar en el 96. ¿Y esta tesis era tesis para la Facultad de Ciencias Políticas? Así es. ¿Para acreditar tu licenciatura? Sí, ¿tú crees? Hice una licenciatura muy tardía. Sí. No, está muy bien, yo también estoy en las mismas, pero no importa, en este caso lo que importa es el material que dejaste ahí y que dices que ya no está, o que no estaba. Según yo ya no está ni en la Biblioteca Central. No, pues hay que indagar qué pasó con esa tesis, pero aquí lo que queremos destacar es, en todo caso, tu participación. Gracias por llamar, gracias por incorporarte a esta mesa con Fabricio y con Ana Lilia, y bueno, sobra decir que, acorde a lo que tú has investigado, sabido y publicado, para ti la tesis o la hipótesis o la convicción de que hay aquí un asesino solitario se comprueba de esta manera. Yo sí creo que hay un asesino solitario, sí creo que no existe evidencia sólida, clara, penal, clarísima, que demuestre que hubo una conspiración, y me parece que lo demás sí está bien escucharlo, es interesante, pero es una especulación de tipo político y de discursos y narrativas de la élite política. Bueno, pues así están las cosas, Salvador. Seguiremos muy de cerca todo esto, desde luego, con este aniversario número 25, pues esta información que nos hace muy relevante, así como lo que hemos escuchado de Agustín Basabe y de lo que aquí se puede recuperar con Sánchez Ley, que ha hablado de las imágenes y las fotografías, y todo a la mesa. Lo que importa aquí es tener la mejor y mayor información posible de un caso que sin duda marca la historia de México. Para cerrar, Salvador, déjame decirte que Fabricio Mejía, curioso que es, de inmediato fue a buscar tu tesis y ya la encontró. A ver, aquí Fabricio nos dice. ¿Puede encontrar la narrativa? A ver, venga aquí. Aquí está, en Tesi UNAM, está tu tesis UNAM, que se llama Mario Aburto, la conspiración solitaria, tesis para obtener el grado de licenciado en Ciencias de la Comunicación, y dice recurso en línea, sin restricciones, o sea que aquí se puede leer en Tesi UNAM. Sí está tu tesis. Buena noticia. Qué bueno. Bueno, la búsqueda que hiciste no fue buena, porque aquí está la tesis en Tesi UNAM, así que ya está disponible. No me hicieron el favor de buscarla adecuadamente. O cuando la fuiste a buscar, exacto. Fuiste a pie, yo creo, y no fuiste directamente a lo digital. A lo digital no, fíjate. Exactamente. Bueno, en lo digital se encuentra de inmediato y está tu tesis para quien la quiera revisar. Pues muchas gracias, Carmen. Al contrario a ti, Salvador Guerrero Chiprés. Con esto, bueno, importante, Ana Lilia, importante, Fabricio, lo que nos dice aquí el colega periodista que trabajaba en ese momento en la jornada. Muy interesante, muy elocuente lo que ha narrado al saber de primera mano el entorno inmediato de Mario Aburto, de su familia. Interesante porque cuando revisas casos similares, expedientes similares de gente que ha cometido o que se ha vinculado en crímenes, digamos incluso a sangre fría, como yo he revisado algunos de militares, por ejemplo, estos pruebas, estos test, este entorno inmediato, pues sí da muchos elementos, pero aquí creo que se ha planteado algo que nos confirma que el caso de Luis Donaldo Colosio no es un asunto cerrado, es un gran tema pendiente, y yo sí me detendría en qué va a pasar con esas pruebas que están en esos juzgados, que no están suficientemente preservadas como debía ser. Creo que hay que poner atención en eso, el qué se está haciendo. Me parece una analogía de lo que significa oficialmente o lo que ha quedado rezagado de esa investigación. Fabricio, ¿qué dices? Sí, yo de lo que hablaba era de abrir todas las posibilidades. Absolutamente. Para la investigación y no reducirlas a un asunto freudiano, pero bueno, las cosas que de pronto vemos, ¿no?, cuando hay asesinatos y se detiene al culpable, son estos exámenes que hacen las procuradurías, que son psicológicos y que de pronto sí son, digamos, muy limitados en la motivación, en las motivaciones familiares. Siempre tienen que ver con qué pasa con el sexo, qué pasa, muy, digamos, de manual de Freud. Y yo me acuerdo, por ejemplo, por ahí todavía la tengo guardada, el análisis psicológico de Juana Barraza, la Mataviejitas,
que realmente lo guardé no porque sirviera de mucho, sino porque era un monumento a la frivolidad de quienes hacen las evaluaciones psicológicas en las procuradurías, ¿no? Deberían de tener un poco más de seriedad sobre eso, pero en torno al caso Colosio, yo creo que lo que hay que hacer es abrir todas las posibilidades, y estos dos datos que dieron tanto el presidente de la República como Agustín Basabe, me parece que apuntan en la dirección adecuada hacia que la conspiración estaba fuera de Lomas Taurinas y por supuesto fuera de la familia de Mario Aburto. Pues ahí están los dos grandes ejes de investigación. ¿Fue o no una conspiración política la que estuvo detrás del asesinato de Colosio, o fue un asesino solitario el que decidió quitarle la vida al candidato presidencial? Eso tiene que esclarecerse algún día, y la pregunta es si se logrará o no. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Pues por lo pronto yo los invito a escuchar un fragmento de lo que Laura Sánchez Ley nos dijo en la narración que hizo de lo que se obtuvo por parte de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad y el trabajo de Laura de hace muchos años sobre este tema y ahora en esta organización. Este interrogatorio a Aburto, que dura 25 minutos, vamos a presentar un fragmento de lo que ya está revelado, de lo que se está revelando en estas últimas horas, en la víspera del asesinato 25 de la muerte de Colosio. Este es el fragmento donde se oye la voz de quien está purgando una pena de más de 40 años en la cárcel. Este es un fragmento de la voz. No está claro quién es el interlocutor. Decía Laura que por las informaciones que han podido revisar documentales sería parte de la Policía Federal. Y bueno, pues aquí corremos un fragmento de esto que ya empieza a divulgarse en estos momentos en México. Al candidato nada más, y para que la prensa me filmara y yo decir ante las cámaras de que no quería otro acto como el de Chico, así que esto que había hecho yo era precisamente para evitar eso, y más que nada evitar los actos bélicos en México, porque yo he visto que la gente que está siendo engañada. Entonces, si eres parte de algún club, sí, lo reconozco, ¿verdad? O sea, sí, esto estuvo planeado. No estuvo planeado. O sea, tú dices que tú lo estás haciendo. Yo lo planeé, al ver que lo que querían hacer, y la verdad no me gustó, no volví a ir con nadie, me dediqué ya, eso viene desde hace muchos años, desde antes que Chiapas iba a suceder en otros estados. No tuve el valor de poder hacer una cosa antes. Yo decía, bueno, ¿qué hago? Si agarrar una pistola y puedo herir en ese entonces estaba Carlos Salinas de Gortari, herirlo, y así los medios de comunicación decirles yo lo que estaba pasando en México, porque puedo afirmar también de que posiblemente alguien extranjero esté en todo esto queriendo poner el país en peligro y la estabilidad del país, y yo mejor prefiero morir a que sigan pasando actos bélicos, pero en ningún momento fue mi intención herir al candidato, en ningún momento. Así grave, ¿no? Que una leve lesión y la prensa me iba a agarrar, me iba a tomar en cuenta. Incluso cuando antes de que hablara el candidato yo quise pasar a hablar y le iba a decir, señor licenciado, es un orgullo para mí conocerlo y saber de sus decisiones que tiene con el pueblo mexicano, y yo le iba a exponer varios temas que como nuevas reformas, que se le aumente el nivel de vida de los trabajadores y de toda la sociedad mexicana, y varios más, aumento el salario de los maestros para que haya más educación en toda la nación, hasta los más marginados, que se combata la ignorancia, porque a base de la ignorancia no vamos a llegar a ningún lado. Queremos gente preparada, tenemos nuevos retos, y por eso todo esto. Usted sabe, ahorita me duele un poco la cabeza y quisiera que me dejaran descansar un poco, pero no pienso cooperar mucho en lo que decir personas ni nada de eso, hasta no hablar con la prensa. ¿Desde cuándo decidiste tú
esta situación, este atentado? Desde hace 8 años. Tenía la edad de 15 años. ¿Cuándo empezaste tú ya a formar parte del grupo? No le voy a poder decir. No, de están sospechados fue esto. Sí, yo pensaba en una solución que no fuera hacerlo de Chiapas. Y La agresión personal al candidato, tanto se la... ¿Cuándo la decidimos? Vamos hoy. Nomás con la gente no sé. Y un evento debe estar aquí. ¿Cuándo la decidiste tú, este acontecimiento? Con ¿Lo que pasó hoy? ¿Con el presidente o con Colosio? Porque... Bueno, pensaste con el presidente también, ¿no? Sí, ¿Cuándo lo ibas a hacer? cuando estaba en campaña. Cuando iba a ser Sí, y no se llevó a cabo. no, porque creí que por mi edad estaba equivocado. ¿En qué actos y que mande, ¿En qué actos estuviste tú cuando? no voy a cooperar en eso tampoco, porque siento. Entonces ahora ya que tú ya lograste, Sí, sí, no, por más que le buscaba soluciones no encontraba una. Por eso yo en un libro que escribí, está en los Estados Unidos y no lo tienen familiares míos, son personas de la prensa de Estados Unidos y ellos son los que van a utilizar esa información, ese material, según que si no llegaran a saber nada de mí, que porque quieren en verdad cooperar con el pueblo de México, que es una verdadera justicia y democracia. Pero ahora mi miedo es de que no morir, porque no tengo miedo a la muerte, nunca le he tenido miedo a nada. Incluso renuncié a todo, a mi familia, a mi nombre, y fui condecorado como un caballero ávila, máximo de los guerreros. Y en Estados Unidos está ese libro. Y la prensa la tiene. Y lo voy a utilizar, mi miedo es de que lo puedo utilizar mal. Porque cuando yo hablé con ellos, yo los busqué, me dijeron que sí iban a cooperar con nosotros y que si en verdad estaban las cosas así, que no iban a apoyar actos bélicos, que si yo tenía una solución, que la hiciera, siempre y cuando no pusiera en peligro la vida de otras personas. Por eso reitero que no tenía ninguna intención en hacerle daño al candidato, grave no, solo herirlo. Pero cuando alcé el arma, alguna persona me aventó o me movió, por eso. Pero mi intención tampoco era hacerle daño a ninguna de las personas que había ahí, porque había niños, y eso es de gente loca, de gente rebelde, ¿no? Sí. Eso es lo que trata de evitar, ¿no? Sí, eso es lo que me duele. Si en un dado caso yo hubiera hecho daño a un niño, en ese mismo momento me hubiera alzado el arma a mí y me hubiera disparado. Pero mi intención es esa, salvar al país de algo que a nadie nos conviene. ¿Tú te preparaste para esto? Estuve trabajando con mi proyecto 8 años. ¿Estudiaste? ¿Qué tanto estudiaste? Estuve en la secundaria. ¿En dónde? En Zamora, Michoacán. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Baja California? Pues voy y vengo a Estados Unidos y he andado por muchas partes de Estados Unidos. Pero aquí cuando llegué fue hace 8 años. Exactamente aquí. Sí. Sí. Le hablan allá Mi pregunta te decía es si te preparaste en la escuela para esto. En la escuela secundaria. En tu preparación, ¿preparatoria tuviste? Secundaria. ¿Y de ahí nació tu inquietud? Sí, desde que tenía, tal vez cuando estaba, creo que en segundo año. ¿Basado en qué tu inquietud? ¿En las injusticias? En las injusticias que había, pues más que nada en las injusticias y me dejé llevar por los comentarios de la demás gente
que estaban bien fundamentados, están bien armados, y yo tuve miedo que llegara a pasar algo como lo que pasó en Chiapas. Incluso no podía descartar que conozca al subcomandante Marcos. ¿Tú? Sí. ¿Sí lo conoces? Posiblemente pueda conocerlo. ¿Estás de acuerdo con su política? ¿Mande? ¿Estás de acuerdo con su política? No, en ningún momento. ¿Qué es lo que tratas de evitar? Es lo que trato de evitar, lo que él hizo. Ajá. Porque esas no son soluciones. Y tú, para esta historia, te ocupaste el arma. Sí. ¿La es tuya? ¿Tienes mucho tiempo con ella? No. ¿Cuándo la adquiriste, hijo? La compré y me dejaron en un lugar donde ellos me indicaban dónde iba a recibir el arma y todo. ¿Quién es tu hija? Lo siento, no voy a poder decir eso. Nunca mencionaste a una persona de un juego. Pues sí, pero él no fue. Esto usted puede ver que estoy tratando de cubrir a las personas. ¿Sí? Es obvio, pero voy a decirlo todo ya cuando esté frente a la prensa. Y la prensa se va a encargar de todo. ¿Cómo se resuelve la libertad de hablar? Definitivamente como la tienes aquí. Nadie te está presionando, está aquí en sesión precisamente. Pues sí, pero como les digo, o sea, traten de sacarme lo que quieran, tortúrenme, háganme lo que quieran, pero no se llegar a... ¿Te has torturado a alguien? ¿Aquí? Sí, me han golpeado. ¿Aquí con nosotros? Sí, me golpearon. Incluso los agentes me golpearon en la cabeza y me dieron ¿Dónde? cuando me agarraron. Ah, bueno, pero eso fue el público. No, es parte del público, pero también los agentes me golpearon. Tampoco voy a decir su nombre. Y aquí también me golpearon. Cuando entré aquí me decían que hablara. Sí, perdón, ¿me acuerdo que tiene su permiso con cuántas palabras falta Francisco? A la extensión 1461. No es aquí, yo estoy avisando que ya está el boludo ahí, que está próximo. Pero se fueron y que, bueno, policía da un par de elementos luego de tú, al otro lado de está pendiente. Ok, pero no, que recaben la información aquí para ir para allá. ¿Cuánto te costó el arma? Siento y ¿Es cantidad? No, o sea, debe comprenderme, o sea. Yo te entiendo perfectamente, pero también entiendo que nosotros debemos que rendir un informe justo y apegado a la verdad. Y obviamente eso le va a controlar una pregunta. ¿Cuánto ahorita gusta hacer? Sin presiones con todo esto que nosotros estamos platicando contigo. Pero en verdad, como le digo, no me interesa si me presionan o me golpean, no me interesa. Pueden hacer lo que quieran, no me interesa morir. No es esa la finalidad de la autoridad tiene, pero sí esclarecer. Sí, hay personas, más personas involucradas. Espero que coopere mucho, si no antes hablo con la prensa y darle el mensaje que tengo. Y entonces, pero yo sé que es difícil confiar en alguien como yo que ha hecho esto. Sí. Pero pues sí les pediría que me dieran la oportunidad de hablar con la prensa. Lo que yo estoy hablando aquí, ustedes díganme si está mal. No. Supuestamente tienes que ser sincero, ¿no? Tienes una ideología que es la que tratas de llevar a cabo, del mensaje de la nación. No nada más a la nación, también a todo el mundo que se dé cuenta de que las cosas no son como pasaron en Chiapas. ¿No son así? No deberían de haber sido así. Y yo estoy en contra de todos esos actos bélicos. Pero dices tú, no son como pasaron en Chiapas. ¿Tú estuviste allá? Siento, no puedo cooperar con ustedes. ¿Tú vives dónde? En la calle Mexicali, 20.842. ¿Con quién vives? Con una tía. Un tío. ¿O matrimonio? Sí. ¿Cuántos miembros de la familia son de esa casa? 5.
compuesto por quiénes? Pues no puedo decir nombres porque no quisiera que sus nombres fueran a aparecer. Pero son familiares. Son familiares. Pero ellos en ningún momento supieron de que lo que iba a hacer yo. Nadie sabía de esto, solamente las personas con las que yo estaba allegadas, usted sabe. Pues probablemente le vas a decir quién son. Mira, ahorita no hay nadie aquí, o sea, nadie sabe que está detenido. Entonces, ahorita le van a poner el número. Pues van a ir por toda la gente, mejor abrevianos. Es más fácil. Y lo que tengan que tener todas las asuntos para hacer. ¿Para qué mejoramos los nombres? Mira, hacemos lo mismo, porque lo que nos vamos a saber, los vamos a saber. De una o de otra manera. Con tu puro domicilio, vamos a llegar por ellos y nos vamos a saber. Pues vamos abreviando. Sí, la situación de ellos, quiénes son, a qué se dedican. Todo lo Carpintero, él es carpintero. Por ejemplo, los nombres. O Marcelino Ortiz. ¿Su tío se llama? Sí, Marcelino Ortiz ya es una persona de edad. ¿Qué edad tiene? No sé, la verdad. No sé qué Más o hace. menos. Unos 46, yo creo 48. ¿Ella qué se dedica? Carpintero. ¿En dónde trabaja? No sé dónde está trabajando actualmente. Trabaja como haciendo trabajos así eventuales. ¿Y la esposa de él? Se dedica al hogar. ¿Quién va a vivir en su casa? 2 hijos, uno de 17 y otro de 16. No, de 15. ¿Sus nombres? Uno se llama Marcelino Ortiz Junior y el otro es Mauricio Ortiz. ¿Ortiz qué? Martínez. ¿Todos son Martínez? Sí. Pero ¿Ellos viven aquí? sí viven ahí. ¿Estudian? No están trabajando. ¿Los hijos de qué? ¿Mande? ¿Los hijos de qué trabajan? Los hijos en fábrica. También trabajan en fábrica. ¿Tú trabajas? Sí. Entonces iba contigo. ¿Mande? ¿También trabajan en el mismo turno y todo? No, ellos trabajan de noche. O sea, por eso mismo no los quise involucrar en nada. ¿Ellos trabajan de noche? Sí. ¿Y tú? No, yo trabajo de día. Yo trabajo de día. Solo que para ganar tiempo dicen que de noche. Supuestamente ellos estuvieras trabajando. Pues sí, pero no trabajo de noche, trabajo de día. ¿Hoy no fuiste a trabajar? Sí, fue a trabajar. ¿Hasta qué horas? Todo estaba ya programado y sabía el horario y todo. Estaba trabajando con horario, por eso traía un reloj. ¿Quién te hizo el programa? Yo lo hice. ¿Tú lo hiciste? Yo lo hice. ¿Quién te está supervisando tus actividades? ¿Quién está supervisando tus actividades? Lo siento, no voy a poder decir quién es. Es mejor. Es mejor. Está bien, pero después de hablar con la prensa yo voy a empezar a decir no. Mientras no puedo decir ningún nombre. No, mira, yo te convido a todos con la verdad, soy sincero. Precisamente esto no puede variar, no puede cambiar las cosas, nosotros no podemos distorsionar lo que Tú lo hiciste, ya lo hiciste. pues el poder. Ya es un hecho, lo que tú hiciste está hecho, ¿no? No, señorita, en esta oficina no. Ya no va, esto no va a correr para atrás. Nosotros tenemos Sí, pero nosotros ya tenemos como las consecuencias no me interesan. el delegado, Nada. y los planeadores. Ya, de arriba. Tenemos que tener que a ver, ahorita se llama. A ver, De llegar a hacerle un daño grande, solo heridos nada más. Por eso yo lo que estaba diciendo era de que posiblemente había más gentes ahí con armas de que iban a hacer lo mismo. Y de tu grupo, pues no sé, entiéndame, no puedo decir. ¿Estuviste? Porque hubo muchas cosas que se me hicieron raros, demasiadas cosas que pues tampoco le puedo decir que. ¿Qué significa lo que te hizo en el volante, señor circular? Porque en esto están involucrados. Si no lo dices, No lo voy a decir. Lo voy a decir ante la prensa. denunciarlo. Sí.
de lo que los pasó. compañeros no te dan oportunidad de decirlo, tienes tus objetivos, ¿por qué no lo dices? No me interesa. El mayor riesgo tuyo no somos nosotros, son tus compañeros. Por eso estás aquí. No me interesa porque hay un libro de que también ese libro fue entregado a prensa que no es prensa extranjera, no es de aquí del país. Pero yo lo que les comentaba es de que tengo miedo de que van a hacer mal uso de ese libro. Allí especifico cuántos años estuve trabajando con este proyecto, buscándole las mejores soluciones para que no pasara lo que pasó en Chiapas. Y por eso hasta cierto modo me siento responsable de lo que pasó en Chiapas, porque desde mucho antes yo sabía esto. Y por eso me siento responsable de lo que pasó en Chiapas. Así es, cuando el presidente lo iba a hacer, pero con un arma más pequeña, y al no encontrar otra arma más pequeña, agarré esa. ¿Y cuánto costó el arma? Lo siento, no puedo poder decir. No quiero me la dio ni nada. No puedo decirles. ¿Hoy trabajaste? Sí. ¿De qué horas a qué horas? De 6 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Y de Estaba trabajando en la tarde, pero al ver que las cosas iban a pasar de otra forma, cambié mi turno. ¿Cuál es tu turno de verdad? Mi turno normal es de noche. ¿De qué horas a qué horas? De 10 a 6. Junto con tus parientes, ¿no? ¿Dónde? Junto con tus parientes. Sí, pero no tienen que ver en eso. Bueno, o sea, tienes el mismo turno que ellos. Sí. Yo no puedo involucrarlos, no los quiero involucrar. Eso es todo. No, entonces si lo involucran no me interesa. No tenemos nosotros ninguna intención. Lo que sí necesitamos saber qué grupo representa. Lo siento, no voy a poder hablar. Después de esto, ya todo el mundo lo sabe lo que pasó. Ya están al pendiente de todo. Entonces, ahora mi miedo es el libro. De que van a hacer. Tú dices que lo entregaste. Sí. Lo entregaste. Pero no tengo confianza en nadie, entiéndame, no puedo tener confianza en nadie. Ni siquiera los que estaban conmigo, no puedo tener confianza en nadie. Pero si nadie puedo tener peligros? ¿Qué peligro? En ningún momento. ¿No? En ningún momento. ¿Ellos no te dio nada? No. Hay demasiada confianza. ¿Los conoces bien? Sí. Y no nada más soy yo. Yo considero que son más de 1500. ¿Y se podrán Gentes de todas las edades. ¿De parte de quién? De todas las edades. Yo cuando empecé con el proyecto tenía... Licenciado Gómez Prolea, sí, pasa la llamada. Es un libro que escribí. Yo lo estuve escribiendo desde hace 8 años. ¿Qué escuela tienes tú? Secundaria. La más secundaria. ¿En dónde hiciste la secundaria? En Zamora, Michoacán. ¿Tú eres de Michoacán? Yo soy ¿De Zamora, Michoacán? No, de un pueblo. ¿Cómo se llama? La Rinconada de Michoacán. ¿Y cuánto tiempo tienes aquí en Tijuana? Como 8 años. ¿Por qué te viniste para acá? Porque quería empezar todo desde aquí, desde Tijuana. ¿De empezar a qué? A trabajar con el proyecto. ¿Qué proyectos? Es un proyecto que no puedo decir, solamente lo único que les puedo decir es lo que ya les he reportado. Hablaron ahorita que quería evitar algo como el Chiapas. Yo lo hubiera podido evitar, mas sin embargo me hago responsable por lo que pasó en Chiapas porque no pude evitarlo. ¿Fuiste alguna vez a Chiapas? El siguiente no puedo cooperar con eso. Hay información que no voy a poder decírselos hasta no haberlo estado con la prensa. Por eso, antes de hablar con la prensa, quiero que ustedes vean lo que... ¿Tú qué libros lees? De todos. Bueno, para ti, ¿cuáles son todos? Me gusta literatura que han traído de otros países. ¿De qué países en especial? De España, Inglaterra, Perú, Chile. ¿Quién te ha traído esos libros? Lo siento, no les puedo decir eso. ¿De Chile cuántos libros tienes? Tenía porque empecé a deshacerme de todos ellos. ¿Leíste el libro de Salvador Allende? Lo siento.
momento no puedo decirle el nombre de los libros. Solo le puedo decir que eran de todo. ¿Tienes cuántos años tú ahorita? 23, ¿Menos 8? 15. Entonces, como de 15 años empezaste con esto. ¿Tú a qué eres adicto? Adicto. ¿Fumas mota? No. ¿Consumes cocaína? No. ¿Alcohol? No. ¿Cigarro? No. ¿Algún deporte? Sí. ¿Qué deporte? Natación. ¿En aquí dónde ibas a nadar? Cuando dejaban nadar, me iba a la presa antes de que subiera. Ajá. Y al mar. ¿Y con quién ibas a ese lugar? Solo. Entonces, ¿tú se puede decir que siempre andabas solo? Sí, para no involucrar a nadie y no estaba permitido que yo anduviera con... Entonces andabas con otra gente, ¿no? Pues sí, pero nada más cuando había reuniones, juntas, y nadie lo sabía. Algunas personas sabían de que yo estaba metido en algún grupo político o algo similar porque mi forma de pensar y... ¿Tú crees que sea un grupo político el grupo que tú perteneces? Lo siento, no puedo decirles nada, pero lo único que les puedo decir es que son miles de personas. Y ese grupo es el que... Por ese grupo hiciste tú varios grupos. En varios estados. Por eso yo te digo. ¿Esos grupos te obligaron a hacer eso? Hay otros. Entre esos grupos hay personas que estaban de acuerdo en que sucediera lo de Chiapas. Y por eso, al ver que estaba cobrando más fuerza, y una vez... Hasta aquí se tiene este audio del primer interrogatorio a Mario Aburto, quien se encuentra en la cárcel sentenciado por el asesinato de quien fuera candidato a la presidencia de México, Luis Donaldo Colosio. Este hecho ocurrido hace 25 años. Se ha desclasificado esta información, es parte de lo que ahora se está revelando. Este es el primer interrogatorio. Hay otro del cual habló Laura Sánchez Ley, de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, que se desarrolló en el traslado en un vehículo, pero que acabamos de transmitir completo, porque nos parece un elemento valioso, importante, que se está desclasificando y que, bueno, desde luego hay que escuchar. Ya cada quien tendrá su análisis y su evaluación de lo que ha ocurrido con el caso Colosio. Son piezas de información relevantes que se están dando a conocer ahora. Alguien dice, ¿para qué le dan voz a eso? ¿Para qué lo retransmiten? Hay críticas al programa por haberlo retransmitido completo. Y yo digo, a ver, a nadie le sobra la información. Aquí tenemos un trabajo de colegas periodistas que han logrado desclasificar información de este caso y estamos obligados a compartirla con usted. Hay muchísima más información y habrá muchísima más información por todo lo que se ha desclasificado. Pero no sé qué piensen, Fabricio, Ana Lilia. Es importante por lo menos conocer de forma directa, ya cada quien opine lo que quiera, sobre este interrogatorio, que es el primero que se hizo en la Procuraduría General de la República. Se oyen portazos, se oye teléfono, hay llamadas, en fin, y una persona que está interrogando a este personaje, pues que dice cosas muy particulares. Él en este interrogatorio está hablando de que no tenía intención de matar a Colosio, de que sí cometió una acción directa contra el candidato con intención de solo herirlo para llamar la atención del candidato y de la prensa, para revelar un mensaje que está asociado con un conjunto de cosas que también dijo, según aquí se escuchó. Quería plantear reformas, quería plantearle cosas al candidato y quería llamar su atención de esa manera. ¿Lo creemos? ¿No lo creemos? Cada quien tenga su interpretación. Lo único que queda aquí claro es que este documento, esta grabación fue obtenida de las catacumbas del Poder Judicial, fue obtenida de unas cajas que estaban ahí en el Estado de México, en el Estado de México, con fotografías, con las ojivas, todo lo que acaba de narrar Laura Sánchez Ley. Esto que estamos aquí presentando es parte de lo que se ha revelado, obtenido de esa manera. Y es una pieza de información relevante, me parece, Fabricio, no sé qué pienses. Sí, vemos a un Aburto que se concibe a sí mismo como parte de una organización, de un grupo, como parte de una historia, ¿no? Tiene desde los 14 años pensando que debería de hacer algo, no se sabe muy bien, siempre usa muchos indeterminados, alguien, algo. Tiene que ver o lo vincula por lo menos emotivamente con el levantamiento del zapatismo en Chiapas.
Él dice, yo sabía que iba a pasar y me siento responsable de que haya sucedido, y quise llamar la atención con esta acción. Y dice otra cosa que, bueno, puede ser o no importante, pero que sí nos llamó la atención. Cruzamos miradas, Ana Lilia y yo, porque nos pareció interesante cuando dijo, ellos me dieron la pistola. Así es. Me entregaron el arma. Me entregaron el arma. Preguntan después cuánto te costó y no puedo decirlo, ellos me dijeron dónde, y en varias partes de esta declaración, que por supuesto que es un elemento valioso. Estamos hablando de las declaraciones que hace quien es señalado como el autor material de uno de los hechos políticos más relevantes de México de los últimos años, y que yo insisto, no es un asunto cerrado. No, desde luego que no, porque al final de cuentas lo que tenemos aquí es la primera declaración de Aburto. Ya nos tenemos que despedir, tenemos un corte ahorita, regresamos en la parte final rapidísimo, pero tenemos aquí a un Aburto que se define de esta manera, y con esta pieza, con este elemento que ustedes focalizan, bueno, queda la pregunta de cómo obtuvo el arma, quién es ese grupo y si hay una eventual mezcla de alguien que cree que está haciendo algo para un propósito específico y alguien que lo indujo a hacerlo, no sabemos. Realmente todo queda abierto, y por supuesto yo solo digo esta mañana que para efectos de información y de conocer el tema Colosio, pues aquí hay una pieza de audio relevante que hemos compartido con ustedes, más lo demás que se tendrá que ir analizando y revisando del caso Colosio. Nadie puede pelearse con la información que va surgiendo, y en todo caso el que la quiera escuchar que la escuche, y el que no es obligatorio, evidentemente. Como pieza informativa de esta historia de 25 años me parece relevante, y ya aportará más elementos para seguir indagando el tema, incluso generando hipótesis diversas, que es como debe sostenerse una investigación. Todas las hipótesis posibles que tienen que irse eliminando una a una hasta llegar a una conclusión y esclarecer el caso. 10:49, tiempo el centro.